Buenas tardes, mi nombre es Erika Geraldine Maza Gutiérrez. El tema del que le voy a explicar hoy se llama los análisis e interpretación de los estados financieros. Como primer punto, tenemos los estados financieros. Se preguntarán ustedes, ¿qué son los estados financieros? Okay. Los estados financieros se refiere a los documentos que nos permiten conocer la situación de una empresa. En pocas palabras, los recursos con lo que ella cuenta actualmente y la rentabilidad que ha conseguido. La rentabilidad es el total de ganancias que se ha generado en una empresa durante un cierto tiempo. Esta ya puede ser anual o mensual, depende de la administración de cada empresa. Los estados financieros son importantes para el personal con el puesto desempeñado. Bueno, acá nos menciona algunos. Así puede ser importante para los gerentes, los administradores, los inversionistas, los socios y los proveedores, los bancos y el resto. Esto es importante para esas ciertas personas porque ellos llevan el control de cada estado y pues es muy importante porque si ellos no toman en cuenta el estado financiero de su empresa, de su banco, de la cuenta, puede llegar a caer en bancarrota. Por eso es muy importante en cada empresa los estados financieros. Ok, también tenemos los estados de resultados. Este también está conocido como las ganancias y las pérdidas y también nos enseña los detalles de ingreso, así como los gastos y los beneficios y las pérdidas durante una empresa. Contamos también esto. Toma en cuenta lo que es el balance general, el flujo de caja, la solvencia, la liquidez, la estabilidad, la productividad y la rentabilidad. Empezaremos a explicarle lo que es el balance general. Bueno, el balance general nos sirve para realizar la situación financiera y también para la toma de decisiones. Aquí nos refleja lo que es los activos y los pasivos. Ok, los activos son los que están conformados por los bienes y los derechos de una empresa y la identidad económica. En cambio, los pasivos nos indican las obligaciones y las deudas de una empresa. En el flujo de caja, con el flujo de caja nos permite conocer un negocio y un excedente de efectivo y también nos permite conocer a fondo el análisis del flujo, que nos permite saber si es conveniente pagar en efectivo o pagar a crédito, es decir, pedir un crédito para pagarlo. La solvencia es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones cuando estas sean exigibles, ya sea a corto o largo plazo. La liquidez, la liquidez mide la cantidad de dinero en efectivo. Esta cantidad se mantiene en efectivo por razones de seguridad, en pocas palabras, o para emergencias, y aprovechar ofertas o simplemente para realizar las operaciones normales. La estabilidad. Esta es la capacidad de una empresa para mantenerse en condiciones financieras sanas y durante un periodo determinado. La productividad. La productividad es la eficiencia con la que se está utilizando los recursos de una empresa. La rentabilidad. La rentabilidad mide la cantidad de recursos generados por una inversión. En pocas palabras, la rentabilidad es el total de ganancias que genera una empresa de un determinado tiempo. Esto puede ser anual o por mes, depende de la administración de cada empresa. Como último dos puntos de este tema tenemos la adecuación y los riesgos. La adecuación se refiere a la contabilidad entre la obtención de los fondos y la naturaleza de la inversión que se van a emplear durante la empresa.
Y los riesgos, esto se refiere al hecho que se está planeando, por lo tanto anticipa el futuro y existe la probabilidad de los hechos inicialmente planeados. En pocas palabras, el riesgo es lo que va a venir a futuro, que pues como empresa va a evitar ese suceso. También tenemos como tema o subtema es la tesorería. Aquí podemos ver unas imágenes que tienen referencia al concepto. Ok, la primera imagen nos podemos dar cuenta que se define la tesorería es como el dinero que la empresa posee, ya sea en caja o en bancos, y hay que llevar un buen control de ello. En el segundo tenemos los presupuestos de la tesorería, que implica el control del flujo y la conexión de los flujos comerciales. Es decir, en pocas palabras, es cómo ingresa el dinero y a dónde se va. Es para no perder el control. En el tercero, contamos con los principales objetivos de la administración de tesorería. Alguno de ellos es administrar los riesgos y el flujo de caja para salvaguardar el margen de la empresa y reducir la volatilidad inesperada del flujo efectivo. Y por último, tenemos los resultados de la administración de la tesorería, que cuenta con el control de los riesgos administrativos. En base a esto, la rentabilidad aumenta de los recursos financieros y también la responsabilidad de liquidez y la seguridad de fondos. Como segundo subtema tenemos los flujos de estados financieros. Este es el concepto que nos explica los flujos de entradas y salidas de una caja, es decir, en efectivo. Les voy a mencionar algunas de las estrategias de los flujos efectivos. Consta de 5 flujos efectivos. Uno de ellos es el que identifica el ciclo del negocio. Nos permite identificar cómo está el ciclo del negocio con los tratos de bajos presupuestos. Como segundo necesitamos los estados financieros actualizados. Con esto puede obtener la confianza de las condiciones de la empresa que se requiere en los estados financieros actualizados. Recuerda el mejor panorama de la salud del negocio y del escenario que debe de tener en la vista. El tercero tenemos la de optimiza tu cobranza. Este es el conjunto de procedimientos y métodos de cobranza que empleamos con el objetivo de recuperar la cartera de cobranza vencida o por vencer. El cuarto tenemos gestiona de los registros financieros. Son las organizaciones más sólidas que se saben gestionar a los riesgos financieros y que esto nos permite enfrentar a un contexto y visualizar los escenarios, las crisis o los que se vienen por venir. En quinto, tenemos que revisar los planes de inversión de capital. Tenemos planes de inversiones y habremos contemplado distintos escenarios. Necesitamos revisar constantemente para que uno sepa que lo planeado continúa siendo viable y alineado con las estrategias generales de la empresa. En los flujos de efectivos también tenemos las ganancias o las pérdidas. Uno de ellos son los cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios, los cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios, el pago y por cuenta de los empleados, cobro y pagos de las entidades de seguros por primas y presentaciones, los pagos por devoluciones de impuestos sobre las ganancias. Esto nada más es al menos que se pueda clasificar específicamente dentro de las actividades de inversión o de la financiación. También tenemos, como último punto, tenemos
los cobros y pagos derivados de contrato que se tienen para la intermediación o para negociar con ello. Para concluir, los flujos de efectivos procedentes de pagos relacionados al impuesto a las ganancias deben revelarse por separado y deben ser clasificados por flujos de efectivo procedentes de actividades de operación. En esta diapositiva, en este punto de la diapositiva, le voy a explicar qué son los inventarios. Ok, los inventarios es la administración de un punto importante para el manejo estratégico de toda organización. Esta gestiona las materias, los productos y los procesos terminados y empaques. También es importante porque siempre tienen que mantener los niveles óptimos puestos de un inventario, ya que un inventario muy elevado incrementa costos y uno muy bajo implica faltantes que también aumentan los costos, es decir, que genera pérdidas y a la hora de generar pérdidas aumentan los costos porque como empresa tiene que ver la solución de cómo no ir su empresa en bancarrota. También tenemos el nivel óptimo es aquel que compensa los costos y los riesgos por exceso con costos y los riesgos por déficit, lo que le estaba explicando anteriormente. Y como último tenemos que el sistema de gestión del inventario es el conjunto de herramientas incluido como el software que asegura un mejor manejo y el flujo del registro y control de las exigencias de insumos y mercancías. En esta diapositiva les puse un ejemplo de cómo llevar un control del inventario sin morir en el intento. Como el primero tenemos el método ABC. Este define la importancia de tus productos con base a la cantidad y el valor que se representan. El artículo de clase A valen mucho y se venden poco y constituyen el 20% de tu inventario, pero su valor llega a ser hasta el 80% de este. En artículos clase B se venden de forma moderada y representan el 40% del total de los artículos y rondan entre el 15% del valor total del inventario. Como último artículo de esta clase, de este método, tenemos que los artículos que más venden y valen acerca del 5% del inventario y representan el 40% de los artículos generados. Como segundo método tenemos el método PEPS, que significa, primeras entradas y primeras salidas. Esta nos ayuda a identificar los primeros artículos a tu almacén para que sean los primeros que se vendan o sean utilizados en producción y así evitar pérdidas para la empresa. Como tercero tenemos el método EOK, que significa cantidad económica de pedido. Este determina el monto de pedido que reduzca en mayor medida a los costos de un inventario. Como último punto tenemos el conteo cíclico. Esta nos ayuda a efectuar el reencuentro frecuente de una parte del inventario total, con el fin de que todo esto se haya contado al menos una vez en el periodo de un tiempo determinado. En este punto les voy a explicar lo que son las cuentas por cobrar. Ok, en cuentas por cobrar nos representa el saldo del deudor en el balance de la situación de una empresa. Existen algunas formas para analizar y llegar al diagnóstico de la cartera del cliente. Y aquí se puede aplicar las 4 o 5 ejes del análisis. Una de ellas, el eje, es el segmento de clientes. Este nos ayuda a identificar a los clientes a mayor a menor valor que representan para la empresa.
En el segundo eje están los estados del cliente. Este se refiere al momento del ciclo de vida en el que está el cliente. El tercer eje son las razones de alta. Esta nos menciona que nos permite conocer por qué los clientes activan o llegan. En el cuarto eje contamos con las razones de baja. Nos indican cuáles fueron las razones por las que dejaron de ser clientes. En el quinto eje, llamado nivel de recomendación, nos permite conocer las ventajas y desventajas de producto o servicio. Ok, aquí les voy a explicar el costos y los beneficios de la cobranza. La cobranza es un importante servicio que se permite el mantenimiento de los clientes, pues esta nos brinda la posibilidad de generar un plan estratégico para que se genere el hábito de pago de los clientes. Y así pues los clientes van a tener, un ejemplo de esto, perdón, sería que los clientes tengan un plan más fácil para, para pagar. Es una estrategia que se genera, vaya. En la segunda imagen pues aquí podemos ver que es la gestión de cobranza por parte del análisis de la situación del cliente y es el oportuno frecuente con el contacto con él. Quiere decir que dos personas, o sea, la empresa y el cliente siempre van a andar de la mano para evitarse ciertos problemas y pues el cumplimiento sea el adecuado y evitarse el mal incumplimiento. El tercero, contamos con el punto de equilibrio del proceso de cuentas por cobrar y se observa cuando los ingresos igualan a los costos de este rubro. Aquí podemos ver una imagen de ello. En este sistema que se llama el proceso de crédito y cobranza, veremos que existen tres tipos de forma del proceso de crédito y cobranza. Uno de ellos es la gestión interna del creador judicial, que es juicio, o extrajudicial, también conocido como acuerdo para evitar el juicio. Ok, este proceso de crédito puede realizarse previamente durante o después de recibir un buen servicio solicitado. Las personas que ofrecen el producto o servicios que se otorga financiamiento es quien usualmente decide la forma de cobro. Aquí también nos menciona para enviar acordatorios son mediante a Gmail, WhatsApp o antes de que se venza la fecha de pago. Es como una notificación que se genera durante las empresas o las inversiones para que el cliente pague. Este punto se llama los niveles de cuentas por cobrar. Aquí ustedes los pueden leer. Bueno, para no hacerlos más largo, esta nos indica que existen dos partes. Uno de ellos es el creador y el deudor, y ambos representan derechos exigibles. Este crédito representa y concede la empresa a sus clientes con una cuenta abierta. Una de ellas puede ser cuentas de corto y largo plazo, que se utilizan para entender el periodo de la institución sobre el cobro de las deudas pendientes y el índice de cuentas por cobrar y se usa para conocer la frecuencia de cobro y deudas. Bueno, hemos llegado a la última diapositiva de este tema. Es la última, pero no menos importante, se llama el análisis de cartera de cliente. Esto nos implica revisar la evolución que tiene el cliente dentro de la empresa, es decir, cuándo se hizo su primera compra, si tiene meses sin comprar, cuánto tiempo pasa entre compras y compras, entre otros datos. En pocas palabras, pues cuenta con el registro de cada cliente o de cada usuario. Estas acciones nos ayudan como empresa, nos ayudan a ampliar el mercado y los tipos de leads y finalizar los compradores y las promociones u ofertas.
Y por último, también tenemos buscar nuevas oportunidades de venta. Ok, esto fue todo. Fue un gusto atenderlos. Mi nombre es Erika Geraldine Maza Gutiérrez. Esto es todo por hoy.